Y de pequeño me daban miedo los perros. Sí, habéis escuchado bien. Me daban miedo, mucho miedo. Sentía que aquellos perritos Yorkshire que ladraban sin parar y se me tiraban a los pies en la casa de un amigo, sus dueños no podían controlarlos. Y sentía que por mucho que les llamasen, no hacían ni caso. Ahora entiendo que simplemente protegían su territorio. Me daban miedo los perros de pelo largo, como el bobtail, ya que no se distinguía la cabeza de su parte trasera. Hablo de cuando tenía apenas 3-4 años. En esa etapa de mi vida, en esos años, recuerdo que si veía un perro que venía de frente por la calle, me ponía bastante nervioso, muy nervioso, e intentaba evitarlo. Doy gracias, a mi familia le gustaban mucho los perros. Y más aún al hermano de mi madre, mi tío Paco. A mi tío Paco le encantaban los perros y siempre me contaba la historia de Patán, un pastor alemán que él tenía cuando era adolescente. A mi abuelo también le gustaban mucho los perros y siempre tenía libros de perros y de otros animales. Y yo miraba y me quedaba embobado con aquellas fotos. Ahí me empecé a dar cuenta que me atraían muchísimo, demasiado, esos animales, tan diferentes unos de otros. Me encantaban sus colores, su pelo, la forma de su cabeza. Me quedaba perplejo observándolos en las fotos de aquellos libros antiguos. Desde esos momentos ya siempre pedía, cuando me tocaba algún regalo, perros de trapo, perros de goma, de plástico, e incluso recuerdo aquel perro con ruedas que se parecía a Pluto. El perro que me encantaba de aquellos dibujos tan estupendos que veíamos cuando éramos muy pequeños. Y la anécdota más curiosa que me pasa por la cabeza en estos momentos como recuerdo es que Goofy no me gustaba nada, ya que parecía un perro humano. Iba vestido y caminaba a 2 patas. No era un perro, eso era un humano perro. Y no lo entendía, no lo podía entender. Fijaros, que ya sentía el antropomorfismo. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Pasó la vida y ya con unos 10 años, cuando íbamos de veraneo a Benidorm, ya que una gran parte de mi familia son de allí, siempre me sentaba con un señor de avanzada edad que tenía un caniche blanco que le hacía mucho caso, y me sentaba a su lado y me pasaba horas y horas observando a ese perro y escuchando a ese señor hablando de su perro. También paseaba con otro señor con sus 2 perros, Tarzán y Pepe, 2 perros pequeños. Pepe era tipo mestizo peludo, de pelo duro, blanco y negro, y Tarzán tipo maneto. También paseábamos con una pastora alemán algo cruzada, llamada Lassie. Era de una vecina, Inés. Hola Inés, ¿qué tal? Dábamos largos paseos por el campo y a mí me encantaba. Además, le tirábamos la piedra para que corriera. Era inevitable. Me acuerdo que aquella perra era muy nerviosa y ahora entiendo el porqué. Dichosas piedras. También me acuerdo de aquella perra pastor alemán de color blanco que tenía un señor en una tienda taller que vendía cuero. También correas, botas, chalecos, etc. Hacía ropa. Me acuerdo de aquel olor a cuero tan intenso y me acuerdo de aquella perra blanca con una inteligencia extrema, tranquila, tomando el sol a la puerta de aquel taller. Me tiraba horas a su lado observándola como siempre. Un par de años después, mi madre trajo un perro a casa. Lo recuerdo perfectamente, porque ese perro terminó mordiéndonos. Y a mí, muy fuerte en la muñeca. Me acuerdo perfectamente de ese dolor terrible que te quema y no paras de sangrar. Cada minuto que pasa,
más morado se te pone la herida y más te duele. No hay forma de pararlo. Aún tengo la cicatriz. Era un pastor belga groendal. Se llamaba Gavilán. Lo llevamos a adiestrar al típico adiestrador de toda la vida, que le dejas un mes y ahí se queda, ¿no? Aprendiendo la típica obediencia básica. Y recuerdo que cuando fuimos a por él, pues ese típico sitio de perros que no tenía muy buena pinta, ¿no? No tengo buen recuerdo de aquel sitio, os podéis imaginar. Y nos dieron una hoja con las palabras, lo típico, sit, plus, fus y demás robotizaciones. Mis leves recuerdos son de que aquel perro era muy peligroso y evidentemente ahora me doy cuenta que por nuestra culpa. También en aquella época, os hablo de cuando tenía 12, 13 años, mi madre trajo un mastín del Pirineo a casa, ya que aquel pastor belga groendal, Gavilán, se murió y la verdad es que nos dejó bastante traumatizados a pesar de que el perro nos mordía. Aquel cachorrito de mastín del Pirineo lo llamé Yeti. Tengo una foto de recuerdo. Ese perro me cambió la vida, ya que me encantaba y se hizo muy grande. Le paseaba de día y de noche y recuerdo que le llevaba estupendamente. Ese perro lo tuvimos unos 2 años, creo, ya que mi madre lo regaló. Se lo devolvió al criadero, ya que los vecinos creo que se quejaban, o yo qué sé qué pasó. Me enfadé tanto que dejé de hablarla durante mucho tiempo y creo recordar que hasta por lo menos 1 año no podía entenderlo, no podía entender el por qué me había quitado a mi perro. Y cambiando de tema, ya que me están viniendo recuerdos a mi mente y sensaciones un poco extrañas, ya después pasaron algunos años, ya con 18, mi madre trajo a Butch, ese boxer que me cambiaría la vida para siempre. Desde ese momento empezó toda mi carrera como especialista en la psicología de los perros. Ese perro siempre estará en mi corazón al máximo. Pero esa es otra historia, una segunda parte para otro vídeo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Y aquí viene la segunda parte. Y apareció Butch en mi vida. Sí, después de tantos años sin perro. Y ya tenía 17, 18 años. Y ya hasta tocaba la batería. Mis comienzos como músico. Era mi sueño tener una banda de hard rock. Y la tuve. Los di durante muchos años tocando y combinaba los perros con los conciertos. A Butch lo trajo mi madre, para variar, como siempre. Y aparece mi madre con un cachorro de boxer dorado en brazos de apenas 2 meses. Le puse Butch, de Butcher, que así se llamaba Bruce Willis en la película Pulp Fiction. ¿Y qué deciros? Emocionado con ese perro. En aquella época vivía en Manuel Becerra, muy cerquita de Las Ventas, y tenía también muy cerca el parque de Eva Perón y también el parque Fuente del Berro. Me acuerdo el primer día que fui al parque de Eva Perón, un novato total, con mi cachorro, y evidentemente te acercas a las gentes con perro, con miedo y sin saber absolutamente nada, solo deseando que ese pequeño perrito se relacione con los demás perros. Y todo el mundo diciéndome, suéltalo para que juegue, no tengas miedo. El típico grupo de gentes con perros, que siempre hay uno que entiende más que nadie. Como digo en otros vídeos, el típico listo de parque. Evidentemente te dejas aconsejar y de repente se acerca un Rottweiler enorme y se pone a oler a mi cachorro. Y en un abrir y cerrar de ojos le mete un revolcón a mi pobre Butch. Yo me quedo perplejo sin saber qué hacer, casi sin moverme ni pestañear.
Lo primero que piensas es que lo mata, que lo mata. Perplejo me quedo, sin saber cómo actuar. Y aparece a lo lejos el dueño de ese Rottweiler que me dice: tranquilo, mi perro está muy equilibrado, se llama Catán. Me acuerdo de Diego, de un señor de unos 55 o 60 años, con barba gris, que me decía: no pasa nada, déjale, que así aprende. En esos meses conocí a Miguel y a su cachorro de Rottweiler, Ero. Fuimos grandes amigos durante muchos años y aprendimos muchísimo de perros. Empezábamos con el adiestramiento. El día que vimos a aquel Doberman azul en el parque Fuente del Berro con su dueño y mi maestro, quien me inició en el mundo del adiestramiento convencional, obediencia, y después hicimos ataque y defensa también, aquel Doberman, ese Doberman azul, era alucinante. Se llamaba Zarco. Y su dueño, José Antonio Ballesteros. Un abrazo muy grande. Gracias a él, hoy estoy aquí. Le tengo grandísima estima. Gracias a él empecé mis primeros pasos. Desde ahí, todos los días quedábamos para entrenar a Butch y a Ero, el perro de Miguel. La verdad es que la obsesión fue brutal. Todos los días hacíamos ejercicios y enseguida aprendimos muchísimo. Pasado un tiempo, unos meses más o menos, y dándome cuenta que se convirtió en mi pasión verdadera y que además, siendo una persona extrovertida y muy hablador, y reteniendo todo lo que aprendía como un troquelado en mi cerebro, me di cuenta que podía enseñar a otras personas todo lo que sabía. Además, en el parque donde estábamos todos los días, ya me conocían de verme con Butch y su súper adiestramiento. El caso que me hacía era tan increíble que mucha gente quería que le enseñase. Y evidentemente ni les cobraría. Además, a mí me encantaba. Y ganaba el dinero con la música, con el grupo, ya que tocaba todos los fines de semana. Mis dos pasiones, los perros y la batería. Un tiempo después, empecé a plantearme cobrar por el adiestramiento. Me decidí y empecé a dar clases. Me acuerdo de mi primer cartel. Claramente eran fotocopias. Era mi primera promo. Puse: adiestro perros, precios económicos. Los ponía por la calle, por las farolas, por los árboles e incluso en alguna tienda del barrio que me dejaban. Y curiosamente empezó a llamarme muchísima gente. Y además muy rápido. No me lo podía creer. Me acuerdo de mi primer cliente, un pastor alemán llamado King, Rey, de un señor que era vecino nuestro. ¡Qué recuerdos! Y además era en pesetas. Empecé cobrando 10.000 pesetas, 40 sesiones. ¡Qué barbaridad! 1 hora diaria. Siempre estaba más tiempo, evidentemente. Me encantaba. Más adelante me salieron más clientes. Lo siguiente fueron las pegatinas y unas camisetas totalmente artesanales. Borja Caponi, adiestrador. Nada más, así de sencillo. Y de repente empecé a dar clases, y una, y otra, y otra. Y de repente, al día tenía 6 o 7. Empecé a ganarme la vida adiestrando perros, en un abrir y cerrar de ojos. Empecé a obtener y a tener muchísimos conocimientos empíricos. Además, siempre me acompañaba mi perro Butch, que era mi fiel escudero. Se quedaba quieto a la perfección, pasase lo que pasase. Y además, a mucha distancia. Era como un robot. La gente se quedaba alucinada. Y sí, llegué a llevar un chaleco de bolsillos. Y por supuesto, hacía el positivo, con salchichas, pelota, el churrito y lo típico que aún se sigue utilizando.
Y fueron pasando algunos años, 2 o 3 años, o algunos más. Y ya tenía mucha experiencia, ya que tantas clases a mis espaldas me habían dado muchas tablas. Sin embargo, sentía que algo no estaba bien. Me empecé a aburrir del adiestramiento. Siempre era lo mismo. Las mismas órdenes, los mismos ejercicios, robotizar a los perros. Aunque siempre me diferencié en algo. Sí que los paseaba, cosa que además me encantaba. Y también notaba que aumentaba el vínculo. A todos mis clientes se lo recomendaba. Aparte de la obediencia, pasee usted con su perro. Y pasaron algunos años más. Y seguí cogiendo experiencia. Experiencia con perros de todo tipo, con todos sus problemas que aún podemos ver hoy en día. Problemas de dominancia, de miedo y lo típico de siempre. Y sin darme ni cuenta, aparte de adiestrarlos, ya empezaba a mirarlos y a querer entenderles de otra manera. Siempre supe que el adiestramiento estaba limitado a la funcionalidad. Entonces empecé a leer a Konrad Lorenz y a Roger Abrantes y a algunos otros más que no me terminaban de convencer. Y empecé a entender su instinto real. Inteligencia instintiva. La verdad que hubo un momento de mi carrera que empecé a tener un lío tremendo en mi cabeza. ¿Podrían los perros hacerme caso sin ser adiestrados? Y a la vez como si estuviesen adiestrados, comunicándome como ellos realmente necesitan y me pedían. Recuerdo que en esa época de confusión les empecé a mirar de otra manera, como si me estuviesen mandando un mensaje. Te dejaremos entrar en nuestra mente real cuando dejes de tratarnos como a una máquina. Y empecé a ver la verdad, su verdad, que a su vez me hizo empezar a conocerme a mí mismo. Y entonces conocí a Meiga, una boxer blanca de un cliente que me llamó para dar algunas clases. Estuve con ella más de 5 años, ya que, además de darle aquellas clases en ese mes, iba a pasearla todos los días. Hasta salió en el programa que todos conocéis, con Ciclón, Bahía y Jackie. Esa perra me enseñó muchísimo. A partir de Meiga, ya empecé a darme cuenta de muchas cosas. Empecé a mezclar las 3 inteligencias, instintiva, adaptativa y funcional. Las 3 bien aplicadas eran lo correcto, ya que Meiga además era muy dominante y me empecé a dar cuenta del poder de mi mente. Desde ahí empecé a poder comunicarme con los perros como ellos realmente necesitan. Y sin darme ni cuenta, empecé a hablarles normal, como si de mi sobrino pequeño de unos 4 años se tratase. Totalmente natural, sin órdenes. Empecé a darme cuenta de la verdad. Todo estaba en mí. Y por eso no me dejaban entrar en la madriguera del conejo. O sea, en su realidad. Ellos sabían todo sobre mí. Sin embargo, yo estaba ciego. Y de repente supe lo que era un perro de verdad. Ya podía leer su mente. Aunque aún me quedaba mucho camino por entender. Supongo que Meiga ya no vivirá. Y le estoy enormemente agradecido. Ya quedaba claro que mis maestros eran ellos. Solo tenía que meterme en su mente, entendiendo la mía. Fue pasando la vida y seguía aprendiendo. En algún momento, sin darme ni cuenta, ya dejé por propia natura de dar comandos a los perros. Les hablaba totalmente natural y me hacían muchísimo más caso.
como si de un bebé, un niño pequeño de unos 2-3 años se tratase. Entonces es cuando empezó la verdadera simbiosis. Y entonces llegó a mi vida el Staffordshire Bull Terrier. Pero eso es otra historia, que lo contaré en el siguiente vídeo. Muchas gracias, darle a like, comparte el vídeo y ya sabéis, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Tercer capítulo. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Y llegaron a mi vida los Staffordshire Bull Terrier. Pero antes quiero mencionar a mi otro boxer que me encontré en el Retiro, en el Parque del Retiro, de muy cachorrito, apenas 2 meses. Le llamé Pelayo. Y vivió conmigo muchos años, con Butch, por supuesto. Me enseñó muchísimo también. Él era más dominante. Muchos recuerdos de él también. José Antonio Ballesteros tenía, además de Zarco, tenía una Stafford atigrada, muy bonita, que se llamaba Freya. Y quedé encantado con esa raza. Parecía un gorrinillo. Un gran amigo suyo que tenía una pareja de Staffies tuvieron cachorros y por supuesto me quedé con una perrita, una hembrita a la que la llamé Bahía. Emocionado con aquella perrita, me volví loco con la raza. Compré un montón de libros del Stafford. Estaba obsesionado. No paraba. Stafford por aquí, Stafford por allá. Entonces me dio por llevarla a una exposición de perros. Y empecé a estudiar la raza a tope y a meterme de lleno en ellos. Y empecé a ir a muchas exposiciones de belleza, por todos los sitios, diferentes ciudades, monográficas. Al final haces amigos. Bahía era perfecta de carácter. Y como ya tenía muchas tablas en el comportamiento de los perros, ya tenía muchas clases a mis espaldas, la perra era mi extensión. Tenía un control 10. Eso sí, era una perra muy segura de sí misma. Y si algún perro intentaba vacilarla o dominarla, ella respondía con ese gruñido tan típico del Staffordshire Bull Terrier, gutural, extraño y a la vez cómico. Después de un tiempo, ya Bahía cumplió 2 años y conocí a Alfonso con su Super Stafford Gurka, como los guerreros. Gurka era una chulada. Me acuerdo de aquella bocaza. ¿Y qué pasó? Pues que era inevitable. Bahía y Gurka tuvieron cachorros. Y por supuesto, me quedé con uno. Mi gran perro Ciclón. Y como estaba enganchado en las exposiciones caninas, pues lo llevé a todas las posibles. Ciclón era muy bonito. Era el Stafford perfecto. Ni muy bull, ni muy terrier. Era como se les llamaba en ese tiempo, el 50-50. Ahora son más bull que otra cosa. Como siempre, todo lo exageramos. Fui a muchas exposiciones con él y con Bahía también. Y Ciclón siempre destacaba por su manto y por su físico, recordando a perros antiguos. Y hasta llegué a quedar primero en una de las últimas exposiciones al que le llevé. Me empecé a dar cuenta que había muchos intereses en las exposiciones. Una vez quedabas primero, según el juez, y otra vez quedabas casi último. No lo entendía. El criterio parecía que no tenía sentido. Así que al final decidí no llevarle más y pasé totalmente del tema. Me empezó a parecer absurdo, demasiada obsesión con el fenotipo. Era lo único importante, así que decidí dejarlo. Esterilicé a Ciclón y fin de la historia.
Después de dejar las exposiciones de perros, Ciclón fue mi fiel escudero en las clases y me lo llevaba a todas. Él era un perro al que le creé en su mente el equilibrio perfecto. Y era muy importante que lo tuviese, ya que tenía que aguantar enfrentamientos con otros perros de clientes, que eran muy guerreros y agresivos, evidentemente, por no saber tener el control. Vamos, lo de siempre. Si le retaban, él aguantaba a la perfección como una estatua de hierro. En ese tiempo, ya fuera del adiestramiento convencional, ya practicaba cómo ser el líder de la manada perfecto. Ya entendía las situaciones más complicadas y cómo frenar a los perros muy rápido. Además, practicábamos la simbiosis del camino. Camina con tu perro, camina y haréis un equipo increíble. Enseñar a manejar la correa correctamente y ese punto de funcionalidad. En aquella época sí hacía algunas órdenes, como el quieto, la llamada, y sí hacía un ligero sit de vez en cuando, pero siempre natural, no en plan circuito o tipo competición. También ya empezaba a enseñar a manejar nuestro cuerpo y la correa como una unidad, proyectando en el perro seguridad y confianza, a la vez despertando la inteligencia adaptativa. Ensayo, error, sin condicionantes de sonido. Empezaba a darme cuenta que menos es más, y más rápido para su aprendizaje. Fusionaba las tres inteligencias: instintiva, adaptativa y funcional. Y de repente apareció el gran César Millán, con su programa de Dog Whisper. Todo lo que decía encajaba demasiado con mi filosofía de ver y entender a los perros. Empecé a ver sus programas sin parar, uno tras otro. Flipaba en colores. Era mágico. Estudiaba todos sus movimientos y todo lo que decía. Y evidentemente se convirtió en mi ídolo. Rápidamente me di cuenta que aún me faltaba muchísimo por entender. Casi era como volver a empezar. E incluso me acuerdo que me llegaba a frustrar por querer imitarle. Gravísimo error. Había cosas que no entendía. Él empezaba a hablar de la energía y de cosas que nunca había oído, ni leído en ningún libro de adiestramiento ni de etología típica. Era algo más abstracto, que costaba mucho entender. Pero empecé a estudiarlo brutalmente. Ya me sabía de memoria los capítulos. El manejo de los perros que tenía y cómo los controlaba era flipante. Y la manera de moverse y cómo trataba a los perros, lo interpreté bastante bien, muy rápido. Me di cuenta de cómo se movía con los perros y el mensaje que les daba. Cómo manejaba la correa, que sí se parecía a mi estilo y sí coincidía conmigo en el mensaje que le proyectas al perro. Lo complicado era entender la entrevista del principio. Eso era lo más difícil. Las veía una y otra vez hasta comprenderlas a la perfección. Y aún así, dudaba de haberlo entendido. Empezaba una nueva etapa. Hubo un momento que llegué a agobiarme un montón, porque tenía un lío enorme en mi cabeza. Se me mezclaban muchísimas cosas, y eso que ya llevaba más de 10 años dando clases. Sin embargo, César me hizo recapacitar y empezar a estudiar al ser humano. Era la clave en cuestión. Si el humano no entendía el mensaje, era difícil tener buenos resultados. El perro conmigo se transformaba, pero la clave era que con su dueño también tenía que hacerlo. Y además, esto no era adiestramiento. Esto era algo mucho más trascendental.
Quería llegar a entender la perfección de aquella simbiosis de César Millán con los dueños y con los perros de los dueños. Era algo tan mágico que costaba de entender, pero sabía que lo iba a conseguir. En el adiestramiento enseñas al humano las pautas, los trucos y los comandos para que el perro haga caso robóticamente. Pero yo ya no practicaba aquello. Lo que quería llegar a entender era totalmente brutal. Era cambiar a los perros rapidísimo, en segundos, y parecía imposible. Pero realmente, con toda mi experiencia de años, y ahora dándome cuenta de lo que veía por televisión a César Millán, sabía que iba a conseguir algo increíble. Y ya sabía mucho sobre los perros. Pero mi pregunta era, ¿y del humano? ¿Y mi feedback? ¿Era bueno? ¿Era malo? Ahora lo sé. No era bueno. Me irritaba muchísimo cuando al humano no le salía. Por eso tenía que estudiar la entrevista de César Millán y cómo César Millán trataba a la gente. ¿Qué quería decirles con aquella frase? ¿Se lo toma usted como algo personal? Y estudié aquellos diálogos de César y sus clientes, hasta que ya me di cuenta del mensaje. Cambia el humano y cambia el perro. Me empecé a centrar en comprender cómo el humano debía cambiar su estado de ánimo. Eso era lo más difícil, porque la técnica de correa era sencillo. Lo complicado era hacer ver al humano, al perro, como perro, y no un humano perro. Y desde ahí empecé a darme cuenta de cómo crear la verdadera simbiosis. Y estudié hasta poder entenderlo casi todo. Parecía infinito. Quería más y más. Sabía que aún me faltaba mucho y era evidente. Tenía una manada muy pequeña. Cuando veía la manada de César, de más de 20 perros, era flipante. La verdad es que me agobié un poco. No podía tener tantos, ya que vivía en un piso. Así que tenía que comprender y ordenar todo lo que tenía en la cabeza. Me di cuenta que aún me quedaba muchísimo por aprender de perros y su comportamiento. Ahora llegaba otra etapa más seria, más completa, más mística, más increíble. Parecía que volvía a empezar. Y de repente, malas pulgas. Pero eso es otra historia que contaré en el próximo capítulo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Aparte de la música, es evidente que también me encantaba y me encanta el cine. Puedo ver desde Matrix hasta El gabinete del Dr. Gary Gary. Siempre he sido un cinéfilo, de todas las épocas y todos los géneros. Por supuesto, también la televisión. Siempre programas que sirvan de algo. También me encantaba y me encanta el montaje, las cámaras, el sonido. Una de mis pasiones también. Ya hice algunos pinitos en algún programa, en alguna televisión autonómica, e incluso creo recordar que salí con una antigua cliente en la primera, una vez con Ciclón. Aún no había móviles con cámara, lo máximo era un T28, que era flipante. Me acuerdo perfectamente que hubo un momento que me imaginaba haciendo un programa en España, ya que en 4 hacían las versiones de los programas de coach que se hacían en Estados Unidos. Me acuerdo que mandé muchos emails a 4. Evidentemente nadie me contestaba. Y creo recordar que mandé más de 25. Pasó un tiempo y fui a dar una clase
a una chica que había trabajado en televisión y conocía a una persona de una productora. Habló con esta persona y me dijo que justamente estaban buscando al encantador de perros de aquí y que llevaban mucho tiempo buscándolo. Evidentemente, contactaban con adiestradores. Y pues que como que no comulgaban con César Millán. Y en la tercera clase me dio el teléfono de la productora y les llamé. Estaba nervioso, muy nervioso. Me llené de valor y marqué el número de teléfono. Me lo cogió una mujer. Ella estaba esperando mi llamada. Así que al día siguiente fui a verla. Era la jefa de producción de la productora. Y allí que me presenté. Recuerdo que tenía 2 teques de pelo duro. Recuerdo que me observaba de arriba a abajo, un poco descarado. Y hablamos de perros, también un poco de todo. Ella iba de entendida de perros y me dijo que si podía hacer que sus perros fueran más sociables, ¿no? Que quería verme trabajar. Y que además creía que era imposible. Sus perros eran bastante dominantes. Creo que me estaba probando. O seguramente estaba incrédula. Le caí bien. Además, en ese tiempo yo estaba bastante fuerte físicamente. Y le gustó. Creo que fue lo que más le gustó. Corramos un tupido velo. Parecía que el tema perros tenía que demostrárselo. Y bueno, pues le dije que si viniera a verme trabajar a una clase. Y así fue. Antes de verme trabajar con los perros y ver cómo daba una clase, me llamaron para ir a la productora. Así me presentarían a los jefes, los productores ejecutivos. Y también creo recordar a un director, un posible director del programa. Fui encantado a esa reunión y casi en una nube. De repente me encontraba allí, en una mesa muy grande, con unas 4 personas que me miraban muy fijamente e incluso con una media sonrisa en su cara. Era todo un poco extraño. ¿Me estarían analizando? Pues sí, era evidente. Y yo empecé a hablar de perros como un loco. Me acuerdo que estaba eufórico y lleno de vida. Ellos me escuchaban perplejos y recuerdo que les hice reír. Solo faltaba que viesen cómo podía transformar un perro en segundos, cualquier perro que estuviese un poco asalvajado. Recuerdo una pregunta que fue un tanto diferente, y la verdad es que me dio un poco igual. La pregunta fue: ¿tienes abogado? Si no, nosotros te lo ponemos. Puedes confiar, desde ahora somos tus amigos. Ahora sé de buena tinta que vieron el brillo en mis ojos. Se terminó la reunión y ya por los pasillos de la productora, yo encantado claramente, escuché una frase que nunca se me olvidará. Ya le tenemos. Y me quedé hablando con el director, que era como más amigable, como menos serio que los productores ejecutivos. Me dio esa impresión. Quería ser mi amigo. Estábamos por los pasillos de la productora. Lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que me cayó muy bien. Le gustaba la música, le gustaban los perros y se le notaba muy culto. Parecía divertido. Tenía cara de simpático. Estuvimos hablando un buen rato. Nos dimos los teléfonos y a los 2 o 3 días me vino a ver cómo daba una clase con un perro bastante dominante. Y así empezó esta historia tan increíble para mí. No me lo podía creer. Y ahí estaba yo, dando una clase delante del director. Él era súper simpático y estaba expectante. Pues no se lo podía creer. Un perro que estaba súper nervioso, tenso, dominante, la cola hacia arriba cuando veía a otro perro, y en un abrir y cerrar de ojos lo paré como siempre. Solo
con un pequeño toque físico y de correa. Me acuerdo que se quedó boquiabierto y me dijo: «Déjaselo a sus dueños otra vez». E inmediatamente el perro se volvió loco. Me volvió a decir: «Cógelo tú otra vez, por favor». E inmediatamente el perro se calmó. Entonces se alejó e hizo una llamada de teléfono. Entonces, después de unas semanas, volví a tener otra reunión con los ejecutivos, con el director y con un chico, que era cámara realizador. Esta reunión fue diferente. Recuerdo que el ambiente fue más serio y yo seguía alucinando. Me dijeron en algún momento que callase y escuchase una cosa que tenían que decirme. Necesitaba un abogado y además también unas clases de coaching, de feedback. Yo no entendía nada. Tenía un amigo abogado, así que se lo presenté a los jefes de la productora. Tenía que firmar un contrato y tenían prisa. Ahora lo entiendo. Mi amigo abogado y yo estábamos en una burbuja, aunque me acuerdo que aquel contrato pues no estaba muy a mi favor. El dinero estaba muy bien en aquellos momentos. Ahora, evidentemente, me doy cuenta que era muy poco. Pero en aquel momento me pareció una auténtica fortuna. Además, iba a ser famoso, iba a ser el encantador de perros. No podía echarme atrás, no podía decir que no. Y me dijeron: o firmas esto o carretera. Y firmé. Era inevitable. Firmé un contrato de 2 temporadas y una posible tercera, que como ya sabéis, nunca se hizo. Al poco tiempo me presentaron a este profesor de coaching, Alan Walker. Era un especialista en feedback. La verdad que yo no entendía nada. Ya llevaba años dando clases y ahora me tenían que enseñar a comunicar de otra manera. Claramente esto no era la calle, era la televisión. Y me acuerdo de aquel primer día con Alan. Creo que le volví loco. Recuerdo que le dijo al director: «Ese chico va a ser muy difícil». Me acuerdo que me puse a la defensiva un poco, ya que me estaba enseñando algo muy absurdo. Yo no hablaba así y además me parecía totalmente ridículo. ¿Qué tenía que ver todo aquello con los perros? Y di unas 5 clases con Alan y de repente descubrí lo que me quería decir. Mi cerebro hizo clic. De repente me di cuenta de algo que podía ser de mucha utilidad para la vida. Y me enamoré de aquella manera de pensar. No era solo cómo hablar, sino de cómo pensar. Y le estoy enormemente agradecido a aquel hombre bajito, súper simpático, que me cambió la vida. Y después de un tiempo entrenando el feedback, que la verdad era súper difícil interiorizarlo, grabamos el programa 0, un programa que nunca se emitiría. Era como una prueba. Y de repente estaba grabando un programa con cámaras, con técnico de sonido, maquillaje, estilista y más de 10 personas mirándome. Y yo, evidentemente, estaba de los nervios. Aquel programa, aquel piloto, aquel programa 0 era con una familia con 2 perritos pequeños, bastante sumisos y fáciles. Recuerdo aquel día. Estaba, la verdad, súper nervioso. Era todo irreal, era imposible. No recuerdo si me salió bien o me salió mal. Nunca lo vi montado. Sin embargo, recuerdo que tomamos unas cervezas después de aquella grabación y parecía que todo iba sobre ruedas. Estaba súper contento. Así que en un mes empecé con las grabaciones de verdad. Ya estaba dentro.
ya iba a grabar El encantador de perros con Borja Caponi. Y sí, el programa al principio se iba a llamar El encantador de perros con Borja Caponi. Y de repente todo cambió. No iba a ser un camino de rosas. Pero esto lo contaré con mucha precisión en el siguiente capítulo. Esto que os voy a contar es toda la verdad y nada más que la verdad. Gracias por escucharme. Me vienen muchos recuerdos de todo aquello. Os contaré los más importantes, los buenos y los malos. En aquella época vivía por Carabanchel, en la calle de la Oca, y tengo muy buenos recuerdos de aquellos tiempos. Seguía tocando y dando clases con los perros. Y pasó un tiempo hasta que empecé a grabar el primer capítulo. El primero fue el de Frodo, aquel Sharpei que subía a la mesa del veterinario. Y tengo un buen recuerdo de aquel día. Estaba viviendo un sueño. Recuerdo no tener presión mental. Fue fácil y la verdad, estuve bastante natural. Fui yo mismo y me lo pasé muy bien. En aquellos momentos tenía a Ciclón, a su madre Bahía y también al pequeño Jackie, el Spitz alemán. Recuerdo que los llevaba a la productora y todo el mundo estaba encantado con ellos. El programa se hacía de esta manera. Se buscaban casos y los elegíamos. Los directores se enfocaban más en los dueños y yo más en los perros, ya que si los dueños no daban juego, pues el perro era lo menos importante. Pero si los dueños daban juego y el perro no impactaba demasiado, preferían esta combinación. Una vez teníamos el caso elegido, se planificaba lo que íbamos a hacer. También qué ropa iba a llevar. Y desde ahí empezaron algunos conflictos. La ropa me trajo algunos quebraderos de cabeza, ya que yo pues tenía una manera de ser y de vestir bastante natural. Vaqueros, camiseta y zapatillas Vans y Vision, que en aquella época pues no estaban tan de moda como ahora. Mi pinta era bastante malasañera rockera y la ropa que me ponían era bastante modernoide y pintoresca. Ahora me hace un montón de gracia recordarlo. Además, tenía que ir a unas estilistas una vez a la semana y probarme la ropa de esa semana, de los casos que íbamos a grabar. Y la verdad, era un coñazo. También tuve que acostumbrarme al maquillaje. Y también iba 3 o 4 veces al mes a la peluquería. Y eso, sin embargo, sí que me gustaba, porque me relajaba muchísimo. Los masajes en la cabeza siempre son agradecidos. Y mientras íbamos buscando casos, casi todos los días estaba en la productora con el equipo, concretando cómo iban a ser los programas, guionizándolos y muchas veces entrecopiando al de César Millán por estructura. Y bueno, la verdad es que era bastante divertido. Para mí era un juego. Sin embargo, empecé a notar algunos cambios por parte de los demás arriba. E incluso también con el director. Tenían que controlarme, ya que yo estaba tan acostumbrado a dar clases que no me costaba nada hacer el programa. Y además, ya estaba practicando el feedback que me enseñó el grandísimo Alan Walker. Parecía que tenía que cumplir una especie de orden jerárquico y empezar a tomarme en serio los dichosos guiones. Después de un tiempo de emociones muy intensas, pues me estaba cambiando la vida y además con la ilusión de un niño con su nuevo juguete. De repente todo empieza a cambiar.
Todo lo que parecía aparentemente cordial, entusiasmo, alegría, ganas de trabajar, una ilusión inmensa. En un abrir y cerrar de ojos, el trato hacia mí cambió radicalmente. Entonces me di cuenta que el feedback es tan importante para llevarse bien y comunicarse entre las personas para el objetivo final, que era el programa, y más aún en un equipo tan amplio, pues ese feedback ya no era el mismo. Parecía que la confianza y la amistad e incluso la ilusión por el programa se enfriaba lentamente. Se convirtió en una rutina tensa. Luego me di cuenta por qué. La orden de la cúpula de la productora fue muy directa. Enseguida me di cuenta, la confianza justa y a seguir las órdenes y criterios de los que aparentemente sabían de televisión. O sea, que yo me dedicase a ejecutar las directrices que se me mandaban al pie de la letra. No se podía improvisar, el guión al dedillo. La verdad es que lo empecé a pasar bastante mal y aún quedaba mucho programa por grabar, así que no podía encontrarme así. E incluso me salieron herpes en el labio del estrés, lo peor que puede pasarte delante de las cámaras. Así que solo podía aprender a relajarme y sacar lo mejor de mí mismo, dar un paso hacia adelante. No podía estar así. Me puse firme e intenté darles la confianza justa. Ahora me doy cuenta totalmente que en la televisión hay una estructura social muy parecida a la de los perros. Reyes, caballeros y plebeyos. Y seguimos grabando y grabando la primera temporada. Y en un momento dado, el cámara realizador me empezó a ayudar a entender los totales, las entradillas, las salidillas, a mejorar la compostura delante de la cámara, a comunicar mejor. Y las aguas empezaron a calmarse. Yo encantado con él, porque sé que se dio cuenta que lo que necesitaba era ayuda. Y le estoy enormemente agradecido. Y seguimos grabando y grabando y grabando. Y terminó la primera temporada. Después de montarla, se emitió en la tele. Eso ya fue la locura viva. Entonces sí me puse nervioso de verdad. Ahora me iba a cambiar la vida, para siempre. Fue una sensación totalmente irreal. Un conjunto de emociones que no se pueden explicar. Alegría, nervios, ansiedad. ¿Qué pasaría? ¿Cómo comportarme en la calle? ¿Autógrafos? ¿Era yo? Sí, era yo, el encantador de perros. Me acuerdo la rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes, con un montón de periodistas preguntándome cosas. No estaba acostumbrado a aquello. Sin embargo, supe solventarlo, ya que los conciertos me ayudaron a estar delante de la gente. Sin embargo, esto estaba lleno de cámaras, de micrófonos, de fotógrafos, y yo allí alucinando en colores, entrevistas y bueno, un sueño, la verdad. Ah, por cierto, por supuesto, siempre con humildad. Me acuerdo aquel día, me acuerdo de la rueda de prensa, fue un poco una locura. Estaba la cadena, los altos ejecutivos y yo estaba allí, hablando de perros. Pues la verdad es que tengo un buen recuerdo. Al final, después de un poco de nervios, lo pasé bastante bien. Veía que las personas que me rodeaban estaban contentas escuchándome. Saqué mi humor y la mayor naturalidad posible. ¡Qué recuerdos! Y por fin pusieron el programa. Algo pasó con César Millán, o eso creo recordar, que tenían que cambiarle el nombre al programa. No se podía llamar El Encantador de Perros. Se barajaron algunos nombres y al final le pusieron
malas pulgas. Evidentemente, a mí jamás me gustó. Yo elegí En un mundo de perros con Borja Caponi. Ya veis que no me hicieron ni caso. Y bueno, ¿qué deciros? Pues lo pusieron. Y entonces el teléfono me explotó. Las llamadas que tuve felicitándome fueron increíbles. Además, tenía que salir a la calle. Estaba raro, muy raro. No sabía qué podía pasar, si me reconocerían o no. La verdad que tuve unos días de confusión mental. Y entonces una persona por la calle me reconoció y me dio la enhorabuena por el programa. Sin embargo, me dijo: aún te queda mucho para llegar a ser como César Millán. Yo me quedé atónito. Empezaban a compararme con César y él ya llevaba muchas temporadas. Apenas habían puesto 2 episodios de Malas Pulgas y ya la gente estaba comparando. Bueno, la verdad que era un poco alucinante. Imaginaros lo que me quedaba. Y pasaron unas semanas. Hice algunas sesiones de fotos, entrevistas y en breve me avisaron que haríamos la segunda temporada. Esta ya estaba teniendo un éxito muy grande. Tenía una audiencia fenomenal. Ah, por cierto, aún la tiene. Después de muchos años repetido una y otra vez. Si no, no la pondrían. Y entonces llegaron las críticas brutales. Empezaron a llamarme maltratador. Desde ahí empezaron a cambiar muchas cosas en mi mente. ¿Qué estaba ocurriendo? Y las críticas empezaron a llegar, una tras otra, una tras otra. Insultos, amenazas de todo tipo e incluso amenazas de muerte. Sí, habéis oído bien. Y hoy aún las sigo recibiendo. Pasado un tiempo, antes de grabar la segunda temporada, yo ya estaba más mentalizado, un poco mejor rodado, y entonces me fui a vivir al campo. Era inevitable, era mi sueño, a una casita rústica con 1500 metros cuadrados. Claramente necesitaba la manada. Era mi sueño, era mi vida. Y entonces adopté a Merlín, a su hermana Jaya, también tuve a Hilda, una basset que me encontré, y algún otro recogido de aquella zona, pues los típicos abandonos. Y quería más y mejor. Y entonces, ¿qué mejor que 3 pastores del Cáucaso? Y bueno, pues compré una camada de 3. No fue mucho dinero, me acuerdo. Era un particular. A Oso, a Nena y a Cujo. Además, mi gran amigo Juan me regaló un Bull Mastiff, al que llamé Pichito, que tenía el mismo tiempo que los cáucasos. Tenían 2 meses y medio. Cachorritos preciosos y amorosos. Y por fin empecé a grabar la segunda temporada. Me acuerdo que empezó muy bien. Estaba más entrenado y además tenía muchas ganas de demostrarme a mí mismo y evidentemente a todo el mundo que lo sabía hacer mucho mejor que la primera. Y sí, la verdad es que salió mucho mejor. Además, yo estaba más contento, más relajado. Me hice muy amigo del chico que me llevaba en el coche y también del encargado de producción. Eran como yo y fueron muy buenos amigos. Me ayudaron muchísimo, incluso después de las grabaciones. Y de repente, otra vez, el ambiente se empezó a torcer. Parecía que no querían que tuviese mi naturalidad. No sé, de verdad. A veces lo recuerdo y no lo entiendo. Yo tengo muchas ideas y soy maestro de la improvisación.
me sale solo. Y eso a los directores y a los demás arriba no les hace ninguna gracia. No lo soporto. Me acuerdo que hubo algunos conflictos muy intensos con la cúpula de la productora. Parecía que no me soportaban. Nunca lo llegué a entender. Es que parecía el colegio. Después me acuerdo que salió una revista que me pagaron una auténtica miseria. También salió un DVD y creo que aún se sigue vendiendo. Por cierto, que jamás recibí un duro. Y seguimos grabando y grabando la segunda temporada. En ese tiempo me quedé con la perra que se hizo tan famosa, Melenas. Y seguí grabando y grabando la segunda temporada, hasta que llegó la última grabación. Me acuerdo perfectamente. Aquella que pusimos a unos perritos a tirar de un trineo. Para mí fue totalmente absurdo e innecesario. Pero los jefes mandaban. Y se terminó. Pasó un tiempo pensando que grabaríamos la tercera temporada. Sin embargo, no se hizo nunca. Pasó el tiempo y seguían poniendo la primera temporada. Y por arte de magia, de repente la quitaron. No entendía nada, porque además tenía mucha audiencia. ¿Qué estaba pasando? En aquellos momentos, como era evidente, tenía bastantes clientes. Tenía una buena cartera de clientes. Pero claro, los clientes no duran mucho. Aún me quedaba algo del dinero del programa. Ya os dije que no fue mucho. Y en unos meses, de repente, de tener más de 50 emails diario, al quitar el programa, de repente, a no tener ningún email. No tenía clientes y el dinero se estaba acabando. Yo llamaba a la productora sin parar todos los días, preguntando si se haría la tercera temporada o si iban a poner la segunda temporada. Era mi sueño. Además, estaba deseando que la pusieran. Sabía de buena tinta que la segunda temporada tendría mucha más aceptación que la primera. En la productora me daban largas. Ahora lo entiendo. De repente aparece César Millán en España, con aquel programa que no tuvo éxito. Aquel programa que se llamaba El líder de la manada. Además, lo trajo la cadena. Yo no entendía nada. La productora me daba largas y les llamaba todos los días, muchas veces hasta con lágrimas en los ojos. Y de repente empecé a desesperarme. El dinero se agotaba. Tenía 10 perros. No entraban los clientes. Y se me estaba haciendo un nudo en el estómago. Según lo estoy recordando, se me sigue haciendo aún un nudo en el estómago después de tanto tiempo. Pasaron unos meses y me quedé en la ruina total. Unos meses más tarde, tuve que gastar lo que tenía guardado para el pago de Hacienda, pues tenía que pagar la casa y la comida de los perros. Y 3 meses después, más o menos, lo que nunca pensé que podía llegar a pasar: la ruina total. Llamaba a la productora todos los días llorando, con lágrimas en los ojos. Ellos lo saben. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esto a mí? Me pusieron una demanda de desahucio por impago. Y de repente la oscuridad inundó mi vida. Una depresión terrible atravesaba mi cuerpo y mi cabeza. Tenía unos 3 meses para encontrar otra casa. O me veía en la calle, en el campo, solo con 10 perros. Una locura terrible. No quería vivir. No entendía nada. Solo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta cambió la expresión de mi cara. Cambió mi cuerpo.
No sabía qué iba a pasar. Nadie me ayudaba. Estaba como en otra dimensión. El horror y el miedo. Por mis perros y por mí. Era inevitable. Y aquí estoy. Termino este capítulo. Os contaré lo que pasó después. En el último capítulo de esta historia. Muchísimas gracias por verla, sentirla y compartirla. Muchas gracias a todos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. Fue tal el shock que tuve con la situación tan brutal que se me venía encima, que empecé a sentirme realmente mal. Una ansiedad constante recorría mi cuerpo, mi mente. Además, ni tenía casi para comer. Empecé a adelgazar, a no apetecerme hacer absolutamente nada. Tan solo quería dormir e intentar no pensar en lo que me podría ocurrir, ya que en unos meses tendría que salir de la casa con la manada. Empezaba a deber dinero del pienso. Mis perros tenían que comer, sí o sí. Hay un momento que mi supervivencia se activa tanto que lo primero que pienso es en buscar un trabajo. Y lo más rápido posible. Me fui al supermercado que hay en mi zona para por lo menos hacer de reponedor de lo que sea. Necesitaba el dinero urgente. Muy urgente. Pregunté al encargado si había alguna posibilidad y que cuánto pagaban. Este se quedó alucinado. Pero si tú eres el encantador de perros, me dijo. A mi mente le daba igual lo que pensase de mí. Yo solo quería tener dinero para poder aguantar. La gente no se podía explicar mi situación. Era totalmente surrealista. Sin embargo, mis perros y yo necesitábamos comer. Sí, amigos, necesitábamos comer y poder pagar por lo menos algún mes de la casa para poder retrasar el desahucio y poder buscar otra. El encargado del supermercado me dijo que no había ninguna plaza, que ya eran suficientes. Además, me miraba como si todo aquello fuese de broma. Él me hablaba de su perro, que estaba muy educado. Yo insistí, ¿pero cuánto pagan? Y me dijo, pues la verdad que de reponedor no mucho y además hay que estar muchísimas horas. Que si había un hueco, pues ya me llamarían. Cuando me fui, escuché a lo lejos, este tío me está vacilando, ¿habrá una cámara oculta? Me miraban perplejos. ¿Se pensaban que era una broma? Seguramente. Llegué a casa y me derrumbé totalmente. Ujo y Pichito ya eran adultos y yo estaba tan débil y estaba tan descentrado en los perros que un día se pelearon a muerte y les tuve que separar. Me costó muchísimo. Eran 2 tráilers llenos de testosterona. Y entonces, más problemas. Ya no se podían ni ver. Eso me hizo volver a coger las riendas de mi mente y sacar fuerzas mentales de no sé de dónde. La verdad es que estando fuera de confort, la mente se espabila a toda prisa. Y pensé en pedir ayuda, alguien que me echase una mano. Me acordé de una antigua amiga que conocí en Carabanchel, Natalia. Contacté con ella y no sé cómo la convencí para que viniese a vivir conmigo. No tenía pasta, era más joven que yo y en esos momentos tenía una vida un poco punky. Además, también sabía mucho de perros, tenía mano. Necesitaba compañía y se lo estoy eternamente agradecido. Después de unas semanas más, nos cortaron la luz. Creo que estuvimos un mes más o menos. Era invierno, además en el campo. Casa antigua,
Había una chimenea muy vieja, pero no era para nada suficiente. Además, era una locura todo el humo. Y tampoco teníamos, la verdad, mucho que quemar. Así que me acuerdo que nos hacíamos un arroz blanco en una olla vieja en la barbacoa. Sí, cocinábamos en el fuego. Ahora lo recuerdo con mucha alegría. Sin lavadora, sin nevera. Y de repente me encantó. Me sentía fuerte. Ya me daba igual. Lo consideraba un entrenamiento. Además, siempre he sido un superviviente, así que me lo tomaba bien. Y gracias a la compañía de Nati, la verdad, tengo un buen recuerdo de todo lo vivido con ella en esa época. Después de un tiempo, después de algunos meses, pude estirar al máximo el desahucio. Me vinieron algunos clientes de la zona y pude mantenerme un poquito más. Al final, Nati se fue y volví a estar solo. Tenía un Facebook en aquellos tiempos y me acuerdo que empecé a conocer a algunas personas. Conocí a mi gran amigo David Valdiviejas, que siempre me daba ánimos, además de otras personas que me ayudaron con comida y también con dinero. Espero este año poder devolverlo de una vez. Y bueno, pasaron algunos meses y ya sí que empezó la cuenta atrás. Ya sí que no había vuelta de hoja. Me quedaban apenas 2 meses para tener que desalojar la vivienda con los perros. Decidí volver a llamar a la productora, destrozado, angustiado, pidiendo auxilio. Casi me colgaban. Hubo un momento que me volvía loco de verdad. Gritaba por el campo, ¿por qué? ¿Por qué? También llamé al director 2 o 3 veces, ellos lo saben. Y también llamé a otra persona que sigue saliendo en la 4. No diré su nombre, ¿para qué? Era una angustia brutal. No tenía ya casa, ni dinero, ni nada. Menos mal que me fiaban el pienso de los perros, José de Piensos de Campo Real. Hasta fui por una parte atrás de mi casa que había unos túneles y era un refugio. La verdad que me empecé a mentalizar que podría terminar ahí. No es broma, amigos. No es ninguna broma. Ya hay un momento, después de unas semanas, que ya mi mente estaba muy herida, muy cansada, una ansiedad increíble. Cansado, asustado, cabreado. Me acuerdo que tenía una vecina, Luz, una gran amiga, que me ayudaba de vez en cuando. Me traía comida, me daba muchos ánimos y también creo recordar que me pagó algún mes de la casa. Me ayudaba con los perros. Tampoco estaba muy boyante. Bueno, ya muy quemado, la verdad, me entraron ganas de hacer algo que jamás podría imaginarme. Quitarme la vida. Solo quería descansar la mente. Y punto. Lo pensé algunos días. Me dormía, era mi defensa. Olvidarme de todo. Solo quería eso. Olvidarme de todo. Gracias a mis perros seguí adelante. Esa es la verdad. Bueno, ya me estaba haciendo a la idea que tenía que irme a aquel túnel. Eurovillas, arriba donde el mirador. Paseaba con los perros siempre por allí. Era un túnel bastante grande en medio del campo. Y entonces, un día, mi amiga Luz me presentó a unos posibles clientes. Tenían una bulldog inglés que se llamaba Zeta. Pero antes no quiero seguir sin dar las gracias a Paloma, a Germán y a Sergio, que estuvieron en la tele conmigo.
Ellos sí fueron mis amigos. También me ayudaron después que quitasen el programa e hicimos algunas cosas juntos que están por YouTube. Pero poco a poco, como todo se iba desmoronando, yo estaba ya muy mal, con nervios, y al final terminamos cada uno por su camino. Os llevo en el corazón, que lo sepáis. Y retomando a estas personas, sí, los dueños de Z, la Bulldog inglés, hablamos de hace unos 7 años, creo recordar, más o menos. Pues fui a su casa, que estaba en Eurovillas, vecinos míos. Y cuando me vieron, no daban crédito a mi estado. Delgado, sin mirada, muy cansado, la verdad. Con una depresión de caballo. Me miraron y me dijeron: Borja, no te preocupes, te vamos a ayudar. Evidentemente fliparon con la historia que les estaba contando. No se lo podían creer, porque ellos me habían visto en el programa. Yo no podía creerlo y me dio un ataque de ansiedad. Me dormí en una habitación que tenían para invitados. Me dormí unas 3 horas. En esos días me buscaron otra casa y la encontraron cerca de donde vivíamos. Tenía 2.500 metros cuadrados, una casa sencilla. Me pagaron todo, absolutamente todo. La mudanza, vallas y 1 año de casa, 1 año de alquiler. Yo no sabía qué pensar. Me reía y lloraba a la vez. No me lo podía creer. Y entonces me trasladé a la urbanización donde vivo ahora. Eran parcelas más grandes, era más rústico. Bueno, la verdad que me costó recuperarme un poco, un tiempo mentalmente, unos meses. Empecé a hacer un poco de pesas, empecé a comer mejor. Ayudé a esta familia con sus perros. Y pasó 1 año. Algunos clientes me salieron de la zona. En aquella casa no tenía internet. Después de otros meses más, creo recordar 3-4 meses, tenía que hacer algo. No podía depender de nadie. Tenía que encontrar algún trabajo donde ganar dinero todos los meses. Y volví al supermercado. Pregunté en los bares. Tampoco me hacía mucha gracia dejar a los perros tantísimas horas, de 9 a 10 a 12 horas diarias. Era un dilema, pero ya no podía depender de nadie. Y no podía trabajar de lo que yo más quería, rehabilitando perros. Entonces un día me llama por teléfono mi gran amigo David Valdiviegas y me dice: Borja, ¿puedes poner la cadena 4? Y yo le dije: ¿para qué? No quiero ni nombrarla. Me insistió: hazme caso, ya lo verás. Ya verás lo que se anuncia. Tú enciéndela, hazme caso. Y me colgó. La puse bastante enfadado. No me apetecía nada. ¿Qué me iba a encontrar? ¿Algún programa de perros? ¿Con otra persona? Eso hubiera sido ya el acabose. Aguanté unos minutos y de repente ponen un anuncio: vuelve Borja Caponi con la 2ª temporada de Malas Pulgas. La verdad, amigos, me quedé estupefacto. Llevan más de 5 años reponiéndola, la 2ª y la 1ª temporada. Y por cierto, para los que preguntan, no me llevo dinero de aquello. Ellos sí, ya que la publicidad sigue en el programa. Desde ese momento sí hubo algunos cambios. Lo contaré en el próximo y definitivo capítulo.
os contaré cómo estoy ahora en estos momentos. Muchas gracias a todo el mundo por seguir mi historia. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no le abandones. Gracias por ver y compartir los capítulos de mi historia en Borja Caponi Academy. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Empezamos. Y aparece el programa de repente. Y esto fue un viernes. Lo iban a poner la siguiente semana. Y el lunes me llama una persona de la productora. No eran los de antes. Fue muy educada y sincera. Me pidió perdón por no avisarme antes que iban a poner el programa. La verdad que fue una etapa un poco extraña, ya que ponían el programa a una hora muy difícil y todos los días. O sea, que si en una semana no funcionaba, seguramente lo iban a quitar. Y ese lunes lo pusieron a las 6 de la tarde. Los niños saliendo del colegio, las personas en sus trabajos. ¿Quién ve a esas horas la tele? Casi nadie. No quiero extenderme demasiado en esta etapa. Sin embargo, contaré lo más importante. Empezaron a poner el programa en esa semana y me llamaban todos los días para decirme la audiencia. No funcionaba. Era mi oportunidad para empezar a grabar la tercera temporada, ya que esta persona, la directora ejecutiva, lo tenía en mente. Me dijo que quería hacerla, por supuesto, pero que tenía que destacar la segunda. Y cada día iba peor. Esa semana se me hizo eterna y angustiosa. Lo que me faltaba. Iba fatal. Lo iban a quitar. Y además, aún quedaba mucho programa por emitir. Ese fin de semana, creo recordar, lo pusieron por la mañana, a primera hora. Entonces, el lunes siguiente me llamaron por teléfono. Hola Borja, ¿cómo estás? Tenemos una gran noticia. El programa ha tenido mucho éxito el fin de semana por la mañana. Y están pensando en dejarlo en esa franja. Los fines de semana, sábado y domingo. Y desde esa fecha hasta ahora, lo llevan poniendo hace más de 5 años. En ese mes recibí algunas llamadas del personal de la productora, como el director de la segunda, dándome la enhorabuena y que además estuviese preparado para posiblemente empezar la tercera temporada. Estaba feliz, inquieto, sin embargo con un punto escéptico. Ya no me fiaba de nadie, no sabía qué pensar. Y bueno, pasaron unas semanas y no tuve noticias de nadie. Un mes después más o menos ya empecé a tener clientes. Empezaba a recuperarme bastante rápido. Tener una estabilidad económica sienta muy bien, mentalmente y físicamente. Una cosa ayuda a la otra. Entonces me llamó esta directora ejecutiva que fue muy amable y respetuosa. Me dijo que se iba de la productora, que se iba, que dejaba ese trabajo. Me dijo, mucha fuerza, Borja, sigue luchando por tu sueño. Lo vas a conseguir. Entonces se me ocurrió mandar un mensaje al mismísimo jefe, a Paolo Basile. Me contestaron casi al momento. Me quedé flipado. Y me dijeron que en unos días tendría una entrevista con él. Fui a su despacho a verle. Sí, amigos, estuve con él casi 1 hora. Fue muy amable y la verdad, muy correcto. Yo le enseñé el teaser que había grabado después del programa con mis amigos de la productora, Germán y Sergio. Basile lo vio entero y le encantó.
era muy dinámico, yo estaba muy natural y el contenido era muy bueno. Hay millones de perros abandonados. Primero es mi hijo y al final se convierte en un cacho de carne con ojos. ¿De dónde vino este perro? No se sabe nada, apareció ahí. No quiere saber nada del mundo. ¿Qué pasaba? Paolo Basile vio entero el teaser y en algún momento hasta se le escapó una sonrisa. Creo que le gustó. Y me dijo, sí, quiero hacer la tercera temporada, pero ya sabes, tiene que tener audiencia. Bueno, yo le contesté, este programa es un caramelo en la puerta de un colegio. Pasaron los meses y yo iba trabajando. Y trabajando, teniendo clientes, gracias a Dios. Y en esos momentos, en ese tiempo, me quedé con una camada de podencos. Los hermanos Dalton. Fugas, Rojo, Aramis, Portos y Pescadito. Desde ahí empezaron a cambiar muchas cosas en mi mente. En ese momento de mi vida ya tenía muchos perros. Tenía una gran manada, una gran familia. Tenía a Merlín, tenía a Cujo y a Pichito. También a Rosy. A Rojo, Aramis, Portos, Fugas y Pescadito. Al pequeño Barbarroja. También a Cero, a Gilda, a Luna y a Hanna. También llegó Mordiscos y también tenía a Bahía, que ya estaba muy mayor. Por supuesto, al pequeñito Jackie, también con muchos años. Y por supuesto, a Sol, la podenca rescatada de una perrera de Zaragoza. A Sasa, una pastora, una gran manada de diferentes genotipos del carácter. Era mi sueño. Ya más tranquilo mentalmente, pude empezar a hacer lo que más me apasionaba, aprender a entender a los perros de verdad. Y bueno amigos, algunos perros se fueron al cielo. Unos entraban y otros iban saliendo. Paseaba todos los días por el campo con la manada y ya tenía bastantes clases individuales y empecé a hacer masterclass, clases en grupo. Sin embargo, a la vez que daba clases y ya llevaba muchas a mis espaldas, aprendía y aprendía la mente de los perros, día y noche, sin descanso, escuchando sus ladridos, sus aullidos, sacando las conclusiones más evidentes sobre su comportamiento, dejándolos mucho más tranquilos. Fijándome en todo su amplio espectro, nariz, ojos, orejas, sintiendo como ellos el porqué de sus actos, entre ellos y conmigo, que ese fue uno de los puntos claves para darme cuenta que me estaban dando un mensaje. Si quieres entendernos, cambia tú y saca el Netkaizen, la mejor versión de ti mismo, y así te dejaremos entrar en la madriguera del conejo. O sea, en su verdadera mente. Mi trabajo de campo, día y noche sin parar, fue descifrar su comportamiento. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Y para qué? ¿Por qué son diferentes si yo cambio? Las neuronas espejo, entender bien la simbiosis de las tres inteligencias: instintiva, adaptativa y funcional. Y por supuesto, lo más increíble, entender su lenguaje corporal a la perfección y por ende mi mente. Los gestos de su cara y de su cuerpo, sus orejas hablan, sus pupilas, su lengua, su hocico, sus ojos, su ceño y su nariz, su cola, su cuerpo, su pelo y todo en conjunto a la vez o también por separado. Empezaba a entenderlos y a leerlos. Me estaba dando cuenta que lo que iba a ver era la verdad de los perros. Entender por qué hay tantos y tantos, como siempre digo, los mal llamados problemas de conducta. Empezaba a ver de verdad a los perros, día y noche, día y noche. Aquellos podencos, los Dalton, Aramis, Fugas, Pescadito, Portos y Rojo,
me estaban dando señales de cómo eran ellos de verdad. Entender y diferenciar los diferentes genotipos del carácter, que contribuyen a una buena relación entre ellos. Por supuesto, no son todos iguales. Cada uno tiene una misión y una, como siempre digo, personalidad. En los perros primitivos se nota muchísimo más su lenguaje corporal, todas sus exageraciones de lo que están haciendo, mucho más que en los perros más socializados con el ser humano. Empecé a simplificar mis pensamientos, a entender su mente primitiva real y, por supuesto, salir totalmente del antropomorfismo, que es en lo que deriva, ni más ni menos, la mala simbiosis con los perros. Y lo más importante, poder enseñar a las personas cómo piensan los perros y cómo hacer para no tener problemas con ellos, que no es más que intentar comunicarte con los perros de manera humano-perro-robótica, en vez de una manera natural para ellos. Tenía que simplificar las clases y hacer que los humanos resolviesen los problemas con sus perros lo más rápido posible. Sin embargo, fallaba algo más. Tenía que estudiar más, mucho más, al ser humano. Y entonces empecé a verme a mí mismo y a practicar el autoanálisis. Era lo correcto. Además, siempre me apasionó la mente humana también, por supuesto. Y empecé a estudiar muchas cosas de nuestra mente y, por supuesto, también de nuestro cuerpo. Tenía que poder hacer entender a los humanos cómo establecer el vínculo perfecto con sus perros a la perfección. Y además, en un solo día, en unas horas. Ahora entendemos todo. Lo difícil es enseñar al ser humano. Ya que los perros viven en un mundo cuántico, en otra dimensión. Los perros detectan todo a su paso, en el ambiente, en el aire, que nunca se nos olvide que tienen más de 300 millones de receptores olfativos. Nos huelen por dentro, todas las hormonas, detectan los megahercios del cerebro, los neurotransmisores, todo nuestro estado de ánimo, el cortisol, un montón de sensaciones que no podemos ni imaginar. Nuestro calor, electricidad, no podemos escapar. Y explicar esto a un ser humano que vive en la Matrix es muy difícil. Y seguí estudiando día y noche el comportamiento de los perros, sacando las diferentes variantes de su comportamiento. Ellos eran mis maestros, y lo son. Si yo no estoy bien, no me hacen caso. Ellos cogen el control. Y entonces es cuando llegan los problemas. Por eso hay que entender al ser humano a la perfección. Y lo empecé a estudiar, como nunca. Mario Alonso Puig, Iñaki Piñuel, José Miguel Gaona, Hugo Marietán, el psicoanálisis de Freud y muchísimos más. Todo lo que veía me lo empapaba, sin parar, día y noche. También después de todo esto, era muy importante entender nuestro cuerpo y cerebro también a la perfección. Sistema nervioso central, lo que afecta a la amígdala, la glándula pineal, el hipocampo, cómo nos afecta el pensamiento y a la vez a nuestro cuerpo. Oxitocina, dopamina, cortisol, insulina, melatonina y todo lo que conlleva a entenderse para poder saber cómo el perro nos detecta y en qué le afecta nuestros pensamientos, que de eso va todo esto. Cambia el humano y cambia el perro. Ese era el misterio de todo. Ya lo tenía. Desde ese momento empezó una nueva era y una nueva manera de dar las clases a los seres humanos. La clase no era para el perro, la clase era para el ser humano. Y desde este punto doy un gran salto en el tiempo. Y os cuento. En España son abandonados miles de perros al año. Y esto ocurre por una sencilla razón. La mala simbiosis entre perros y humanos. Después de todo esto que os he contado, mi historia. Y muchísimas gracias por verla y por compartirla. Muchas cosas se quedan en el tintero.
Os he contado lo más directo e importante. Y ahora va lo más importante de todo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones. Después de tantísimos años de estudio de campo, día tras día y noche, dedicándome sin parar a cuidar y a entender a los perros. Durante muchos años, en muchas ocasiones, más de 15 perros y más de 20. Un sacrificio inmenso, agotador. Viviendo con ellos, durmiendo con ellos, comiendo con ellos. Además, casi siempre, estando solo. A veces muy cansado mentalmente, ya que los perros, os puedo asegurar, que agotan. ¿Os imagináis vivir con 10 bebés de 15 meses durante años sin parar? La paciencia y el autoanálisis tiene que ser constante. Por eso hay que entender la mente primitiva. Además, jamás tomarlo personal. Los niños gritan, el niño llora, los niños corren, el niño come, el niño hace caca y pis muchas veces. Puede tener un accidente, hay que estar siempre pendiente y conocer su mente, que es lo más importante. Ahora lo traspasamos a los perros. Y en realidad es más fácil. Por supuesto, cuando los entiendes. Sin embargo, siempre tengo que mantener la estabilidad de la manada, porque todo tiene que estar en orden. Puede haber conflictos primitivos, por un objeto, por comida, por demasiada excitación, por dominio, por cazar una paloma. En fin, cosas de perros. Y después de tantos años, que ya tengo 45, seguimos más que obsoletos en el mundo de los perros, en el mundo del adiestramiento. Los mismos trucos, las mismas pautas, los mismos adiestramientos, las mismas frases. Sigo recibiendo los mismos insultos, las mismas descalificaciones, evidentemente, por el programa Malas Pulgas. Los mismos etólogos, las mismas conclusiones, ansiolíticos. Me da vergüenza ajena. Llevo muchos años cogiendo el teléfono y muchos años dando clases. Ahora lo hago mucho mejor, inclusive mejor que hace un año. Los humanos seguimos teniendo los mismos problemas con los perros. Ansiedad por separación, nos muerden, nos controlan, se nos escapan, nos tiran por la calle, nos perturban la vida. Primero es mi hijo y al final se convierte en un cacho de carne con ojos. Las protectoras están llenas, las perreras ya no caben más, sacrificando perros día y noche. Y os cuento, para ir finalizando, que la causa más extendida del abandono es tomarnos personal las acciones de nuestros perros, pensar que son semihumanos y terminar muy harto de ellos cuando ya no podemos controlarlos. Así de simple, no hay más misterio. Los perros están sufriendo un maltrato increíble, un abandono masivo día tras día. Y después de estos 7 capítulos, concluyo con una de las frases más orgánicas que tengo en mi mente. Los perros pagan el precio de nuestra ignorancia. Y por eso tenía que comprender qué es lo que nos hace ignorantes y qué es lo que hace que no queramos dejarnos enseñar. Cuando tenemos un perro, hay que aprender de perros. Ni más ni menos. El tema de todo esto es ¿dónde cogemos la información? Este es uno de los problemas. Pero la clave de todo es cuál es el genotipo del carácter del ser humano que hace que los perros sufran tantos maltratos, tantos abandonos. Esa es la clave. El genotipo del carácter.
de cada individuo humano. Y bueno, aquí estamos, en 2021. Estamos pasando la pandemia y empecé a dar clases por videollamada y he aprendido un montón. Ahora mi trabajo se basa en cambiar humanos para que puedan sacar su mejor versión de sí mismos, el Netkaizen que todos llevamos dentro. El perro es el puente para nuestra estabilidad mental. El perro es tu mensajero, el perro es tu compañero de viaje. Llevan miles de años a nuestro lado. ¿Se merecen este trato? No. Y os digo a todo el mundo, tengo la llave para cambiar todo esto. Es muy fácil. Borja Caponi, Academy. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Saca la mejor versión de ti mismo. Saca tu Netkaizen. Y el perro te seguirá hasta el fin del mundo. Nos vemos.